es Tesicafé. Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a un aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis. Muy buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a la transmisión del día de hoy, donde estamos ya a la mitad de temporada de esta 10ª temporada de webinars en relación a inteligencia artificial, el rol de asesores, asesoras, cómo lo usamos las y los tesistas. Y el día de hoy, como pudieron ver en los anuncios previos, ahorita en la cortinilla, nos acompaña el doctor Abraham Lira Valencia y también el doctor Luis Josué Lugo Sánchez, a quienes en un momento vamos a ir presentando. Bueno, el tema de hoy y lo que nos atañe es el rol de los asesores y asesoras en tiempos de inteligencia artificial. Lo hemos dialogado antes, en unos webinars anteriores. Hay mucho apogeo, mucho uso, quizá a veces en algunas instituciones, para algunas personas un desbordante uso, y entonces el día de hoy por eso estaremos hablando sobre los alcances y límites pedagógicos sobre el uso de inteligencia artificial. Y bueno, ahora sí les voy presentando a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado está el doctor Abraham Lira Valencia, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, es profesor de asignatura a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha desarrollado ponencias para congresos nacionales y ha publicado artículos en coautoría sobre el discurso político y democracia. Asimismo, es asesor metodológico en el proyecto educativo de trabajo metodológico Tesicafé. También acá quizá algunas de ustedes que están viendo la transmisión ya han tomado algún taller, ya sea con el doctor Lira o con el doctor Josué Lugo, que los dos han impartido uso de IA en la investigación y también en pedagogía. Y pues ambos tienen publicaciones sobre uso ético y crítico de inteligencia artificial en nuestro libro de caleidoscopio metodológico que pueden descargar en tesicafe.com y es de acceso abierto. Las líneas de investigación del doctor Lira son grupos políticos, discurso político, ciudadanía digital, innovación educativa, metodología e IA educativa. Y por otro lado, también nos acompaña el doctor Luis Josué Lugo Sánchez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de Tesicafem, con estancia de investigación en posgrado en la Universidad de Sevilla. Actualmente es investigador del CEICH. También ha coordinado más de 20 proyectos, tales como uso ético de IA, de la crítica a la praxis y alfabetizaciones digitales y narrativas autorreferenciales con migrantes. También desarrolló la guía de uso ético de inteligencia artificial y actualmente coordina un seminario internacional de inteligencia artificial para las ciencias sociales, dirige Tesicafé, imparte el laboratorio de inteligencia artificial para las ciencias sociales en el posgrado de la UNAM y realiza una formación en psicoanálisis y colabora como columnista en Generación Universitaria de diario El Universal. También es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, por parte de CONACYT. Bienvenidos, Doc Lira, Doc Lugo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Hola. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Fabuloso. Y bueno, estábamos platicando un poquito acá detrás de cámaras el rol de los investigadores e investigadoras en tiempos de IA. Con anterioridad nos han contactado para estas capacitaciones con docentes en universidades, con tesistas, y en este sentido, desde la experiencia que ustedes tienen con el acompañamiento y asesoramiento en Tesicafé, ¿ustedes qué han vislumbrado o cómo se ha transformado la inteligencia artificial entre la relación entre los tesistas y también los asesores?
Doc Lira, ¿podemos comenzar contigo? Vale, muchas gracias. Ay, pues, en general creo que mm, me ha tocado experimentar totalmente igual al Doc Lugo, eh, toda esta transformación progresiva del uso de inteligencia artificial para la elaboración de tesis. Como bien mencionas, inclusive le dedicamos un artículo de cómo usar críticamente estas herramientas para la elaboración de tesis en el Caleidoscopio Metodológico, ¿no? Un libro que editamos ahí varios asesores de Tesis Café. Bueno, pues ha sido una transformación progresiva, creo que exigente o tal vez muy exigente. A ver, me interesaría escuchar la perspectiva del Doc Lugo sobre ello. Creo que ha sido muy exigente para ambos. A mí me tocó, como estudiante, como tesista, tristemente me tocó trabajar todavía sin estas herramientas a la mano. Yo entregué mi tesis de doctorado en 2021 y todo esto empezó a detonar en 2022, ¿no? Entonces, eh, no me tocó vivirlo como estudiante, me tocó como asesor, pero creo que es bastante exigente en el sentido de, ok, sí, tenemos una automatización y una personalización muy importantes, ¿no? Accedemos a información muy rápida y con pues una calidad bastante buena, dependiendo cómo promptee uno, cómo introduzca cómo redacte la instrucción. Pero bueno, de ahí a cómo redactar una tesis, que siempre ha sido un tema complicado, ¿no? Que se ha basado Tesis Café en esto, ¿no? En cómo orientar a las personas en cómo hacer más que una tesis. Eh, Sumándole el elemento de las herramientas de inteligencia artificial, pues se vuelve una situación bastante compleja, ¿no? Yo me he tratado de orientar más en la cuestión de la autoría cognitiva, que es un tema que voy a abordar tal vez un poquito más adelante. ¿Cómo, cómo mezclar tus ideas con los resultados que te dan las herramientas? Cómo declararlo, cómo usarlo, cómo no usarlo. A veces uno trae una idea, pero la herramienta te dice ChatGPT. Cuando hablo de herramientas son todas las de IA generativa, ¿no? ChatGPT, Perplexity, la que quieran. Tú traes una idea, la herramienta te va por otro lado, le haces caso o no le haces caso, te vas por la fácil y le haces caso a todo, o le dices, no, espérate, yo te estoy diciendo que hagas esto y vámonos por acá. Entonces, son temas bastante complicados que entre el asesor y el tesista deben de ir resolviendo, porque créanme que muchas veces el asesor tampoco tiene claro la situación, porque es una situación nueva, es una innovación que se está dando en el proceso. Entonces el asesor también tiene dudas, también aprende, también está en prueba y error, ¿no? En modo prueba y error. Y creo que ha sido vamos a llamarle, un proceso, eh, pues entre todos los actores, bastante interesante, intenso, pero que pues deja muchas satisfacciones, ¿no? Porque creo que sí, es mejor que estén esas herramientas a que no estén. Yo desearía que hubieran estado cuando yo fui tesista. Pero bueno, hasta ahí lo dejo porque ya estoy llevando tiempo. Súper, muchas gracias, Doc Lira. Diste en un punto clave en cómo ahorita como asesores, como docentes también, que ahí has impartido igual cursos y capacitaciones con docentes, se van apropiando de estas herramientas, cómo también tienen esta relación con las herramientas de inteligencia artificial y cómo lo transmiten con las y los estudiantes, que puede llegar el punto en el que los asesores o lo prohíben completamente y están siendo usadas estas herramientas en secreto por algunas de ellas, o en muchas ocasiones es el miedo completo a la inteligencia artificial, quizá a veces por no saber cómo usarla, en qué distintas cosas nos puede ayudar, porque al final no es un tema solamente de hazme la tesis, ayúdame a escribir la tesis, sino puede ir mucho más allá. Y en este sentido, profe Lugo, te cedemos la palabra en tu experiencia, ¿cómo se ha cambiado esta relación entre tesistas, asesores y con la inteligencia artificial? Adelante, Doc. ¿Cuánto tiempo tenemos por participación en G? 5 minutos. Perfecto. Bueno, primero saludarles. La doctora Sandra, no, una hora antes, afortunadamente tenía la agenda disponible. La doctora Sandra, que es doctora médica, eh, tuvo quirófano y entonces pues ya no pudo estar, ¿no? Entonces aquí estoy, por eso estoy aquí de chismoso.
pero estoy muy contento porque es un tema que me parece muy atractivo. Además, Abraham no nada más lo admiro intelectual, sino que también somos bastante amigos desde hace tiempo. Y aunque somos muy amigos, no habíamos tenido chance ya hace tiempo de coincidir. Entonces, ya me gasté un minuto en esto, pero tenía que decirlo. En los 4 minutos que me quedan, me parece que, o sea, yo observo, y también creo que es muy padre platicar con Abraham y con la audiencia, que por cierto también aquí están en TikTok, conecté TikTok para que nos estén viendo en TikTok y en Facebook. Me parece que ya pasamos de la renuencia a la resignación, que parece un ciclo del duelo, ¿no? Pero sí, como que los entusiastas siguen siendo entusiastas, lo Humberto Eco llamaría los integrados, pero los apocalípticos veo que ya están resignados. Entonces, la resignación del mismo tiempo implica cierto dolor social ante lo que uno no conoce y también implica un nuevo proceso de aprendizaje ante lo que es aparentemente nuevo, que es un artefacto llamado inteligencia artificial generativa, fundamentalmente, que como bien apuntó el doctor Abraham, en 2022 llegó para quedarse. No se va a ir. Eso ténganlo claro. No le interesa que se vaya a las grandes empresas, no le interesa que se vaya a las agendas políticas, y las agendas políticas y las grandes empresas dominan también la agenda académica. Podemos hacer usos críticos, éticos, disruptivos, pero está en la agenda. Entonces hay que aprender a vivir con ello o retirarse totalmente, irse a un bosque, y también es una opción válida. Desertar, diría Bifo Berardi. Pero Bifo Berardi escribe su deserción en un momento distinto a este que estamos viviendo. Dicho lo cual, hay una crisis entonces pasando esta resignación. Una crisis en donde ontológicamente incluso el asesor se pregunta quién soy yo, qué hago, cuál es mi función, cómo funciona esto que dicen que se llama side space o no sé cómo, consensus, y se siente abrumado también en la mayoría de los casos, porque el asesor promedio latinoamericano es un asesor que tiene que dar muchas clases, es un profesor de asignatura al que le meten muchísimas horas administrativas, es el OMUS, es el hombre máquina de Deleuze, ¿no? Entonces, ese hombre máquina, ahora hay que sumarle el aprender a usar inteligencia artificial, y ahí es donde está un miedo terrible. Y es donde yo sé que Abraham y yo coincidimos, porque hay que aprender por qué y para qué usar estas herramientas, aprender de lo que ya sabemos, no eclipsar todo lo que ya existe, que son los libros, los documentales, estrategias de enseñanza, aprendizaje tradicionales, los talleres. Pero claro que estamos en una crisis en donde también están saliendo a la luz problemas que ya arrastrábamos antes. Es como una relación cuando pelean, y no pelean por lo que pelean, pelean por toda una cadena de significantes, como por ejemplo en la academia, que es el plagio. Cómo se busca información, cómo se cita en APA, qué hace un asesor, por qué los chicos, chicas ya no quieren hacer tanto la tesis. Y entonces a esos problemas hoy nos estamos enfrentando. La solución es un lugar común, pero la tengo que decir. La solución es la alfabetización digital en inteligencia artificial. Pero no quiero quedarme en el lugar común, porque necesitamos transitar hacia protocolos y hacia la praxis misma. Y esto nos implica diagnósticos como universidades, herramientas a profesoras y profesores, escucha activa por todos lados, y ahora sí, aventarnos a tallerear como lo hemos venido haciendo en Tecicafé hace tiempo, como lo hace el doctor Abraham en las universidades donde da clases, como lo hago yo también en los laboratorios que dirijo. Pero necesitamos pensar holística, integral e interdisciplinariamente este problema, porque no se va a ir. Y entonces vuelvo al primer argumento: estamos en una resignación, y yo diría que hay que transfigurar esa resignación y darle otro tipo de posibilidad y forma, y aprender de los saberes colectivos ya existentes actualmente, sobre todo en algunos movimientos sociales. En puntito, te quedaba todavía un minuto, pero muy bien, guardamos ese minuto. Se va sumando, te decía. Como los Eh, presidenciales, ¿no? sí, muchas gracias, Doc Lugo. Definitivamente sí es repensar. De hecho, em, de este lado hemos dialogado también con otros asesores, asesoras, cuál ha sido el rol, em, asesores, asesoras que se cuestionan esto, ¿no? Incluso sabemos, de instituciones quizá que consideran que quizás se pueda sustituir la labor del asesor, y yo diría también que no necesariamente, o no necesariamente, no, más bien definitivamente no se sustituye el papel del asesor, porque es una persona que ya tiene experiencia en la investigación, que te va guiando, que definitivamente
tiene una escucha completamente diferente a la de la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de investigaciones feministas, que es en la línea y la experiencia que he tenido con asesora, la experiencia que ha tenido en más de 40, 50 años de estar asesorando y que nos vaya orientando en la investigación, con metodologías participativas, etnografías, y que esto después lo vayamos pasando a un diario de campo. Toda esa riqueza es algo que definitivamente la inteligencia artificial no tiene. Nos puede ayudar como complemento en cuestiones de búsqueda bibliográfica, pero diría también la doctora Hortensia Moreno, al final la inteligencia artificial les va a ayudar como una herramienta más, es como si yo les dijera, no usen la computadora para hacer su tesis. Es un artefacto que está, que les va a ayudar a alcanzar esa meta. Háganlo, pero diría también el profe Lugo, declararlo y también tener abierta esta comunicación que a veces se puede, a veces no siempre, con nuestros asesores, asesoras y estar también con esta escucha activa. En este sentido, me gustaría también saber qué retos han enfrentado al revisar los trabajos y como hace un momento mencionábamos, eh, vigilar o castigar, diría también Foucault, cuando se encuentra inteligencia artificial en los proyectos. ¿Qué hacemos? ¿Se le orienta al estudiante? ¿Se le castiga? Porque ahorita también una de los principales temores que nos han llegado en Café es el antiplagio, el detector de similitud, que ahora ya detectan inteligencia artificial. Entonces, vamos a platicar un poquito cómo funciona ello, pero principalmente los retos que ustedes han enfrentado al identificar inteligencia artificial en proyectos. ¿Qué sugieren ustedes, estudiantes, al utilizar estas herramientas? Doc Lira, vamos contigo. 4 minutitos, 5 minutos, y en un ratito pasamos con profe Lugo. Muchas gracias. Pues vamos rápido. Quiero complementar un poco la idea que se planteó, la de la sustitución, ¿no? Ya no va a haber profesores porque ya está la IA. Ya no se necesitan asesores porque ya está la IA. Y bueno, eso es un mito, ¿no? Es un mito porque realmente la agencia humana sigue siendo absolutamente necesaria. Parte de ello se basa en que es necesaria experiencia, tener experiencia para verificar que un resultado sea verídico, no, no solo útil, sino también veraz, ¿no? Entonces, esa experiencia se adquiere, pues, ni modo, leyendo, ¿no? O sea, yéndose directamente a las fuentes, discutiendo de los temas con otros expertos, viendo múltiples fuentes. Entonces, esa experiencia que un tesista Nobel de licenciatura va adquiriendo eh, con el paso del tiempo, pues requiere de un asesor que haga esta mediación entre las herramientas de inteligencia artificial que le van a dar múltiples opciones al tesista, le van a decir, mira todas estas fuentes que puedes leer, mira todas estas ideas que puedes escribir, van a necesitar una mediación humana en la que alguien con más experiencia le diga, mira, de esto puedes irte por acá, pero si no lo entiendes, te lo explico. Pero si quieres, tienes otras opciones, no solo te quedes con esa puerta, porque las bases de datos pues son duras, ¿no? Te van a decir, mira, sobre este tema se trabaja esto y la IA te va a llevar ahí, porque su base de datos le dice que ese es el tema que se trabaja. Pero la creatividad, la originalidad, todo lo que nos hace humanos, pues viene del lado del asesor, ¿no? Entonces, creo que ahí la sustitución como idea es un mito nada más. Obviamente los asesores tenemos que modificar la manera en la que trabajamos, la manera en la que trabajamos con los estudiantes, con las herramientas, pero bueno, siempre va a estar ahí la necesidad de esa mediación. Y número dos, y ahora sí, a lo que me preguntaste, y creo que es complicado porque cuando yo detecto que alguno de mis tesistas o de personas que asesoro, no tengo que ser yo solamente tesis, veo que son resultados muy similares en cuanto a lenguaje, ¿no? Que utiliza la inteligencia artificial, pero no está declarada, pues me acerco de manera sutil, porque no es como, no me gusta jugar al policía y al ladrón, ¿no? Así como, ya te vi, ¿eh? Ya te caché. O sea, es como, ok, creo que este lenguaje está redactado de una manera muy similar a la IA, la ocupas, la estás empleando,
y a veces noto ciertas resistencias, ¿eh? Como de, no, 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 profe, ¿cómo crees esto? Yo lo hice. Y entonces te queda la duda. Pero bueno, creo que el papel inicial es como mostrar esa parte, ¿no? De, mira, si la estás ocupando, hay que declararla, lo que siempre se trabaja aquí en Tes y Café, ¿no? Hay que, por una cuestión ética, y que después te puede ayudar a resolver ciertos problemas si te topas con la mayoría de las universidades ya está adoptando el software antiplagio enfocado principalmente en encontrar redacción hecha con inteligencia artificial para detener trabajos, ¿no? Entonces ya el estudiante tiene que tener cuidado con eso. Y número dos, pues creo que también es muy importante la cuestión ética de declararlo. ¿Cómo? Ya está estandarizado, ¿vale? O sea, ya hay un consenso científico, mapa y en otras formas de citación en cómo podemos declararlo. O sea, ya realmente ya no hay una excusa de yo no sabía cómo y por qué. Ya está ahí ya bien consensuado ese tipo de prácticas éticas. Entonces, creo que solo es invitar al estudiante a hacerlo, mostrarle cuáles son los riesgos que pueden ocurrir si no lo hace y pues dejar que solito el estudiante aprenda, ¿no? Si lo hace o no lo hace, se encontrará solito con sus respuestas en el avance de su trabajo. Pero bueno, sí he encontrado cierta resistencia de este lado, ¿no? A aceptarlo y a querer declararlo, pero pues es parte de alguien que está aprendiendo a usar una herramienta. Yo lo noto como una curva de aprendizaje como cualquier otra, ¿no? En ese sentido. No, no tanto por una cuestión de falta de ética, sino por una cuestión de pues, alguien que está aprendiendo apenas y que va a tener que aprender a las buenas o a las malas a tomar ese tipo de prácticas, ¿no? De declaración de uso. Pero bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias, Doc, por tu participación. Igual hablando de participaciones en casita, allá quienes nos están viendo, les invitamos a dejar sus comentarios, integrarse a la conversación. Queremos también leerles a ustedes. Em, y pues vámonos a pequeña cápsula y regresando vamos con tu participación, Doc Lugo, y también con algunos comentarios que ya nos empezaron a dejar por acá en Facebook. Crítica. Las instrucciones las iremos dando gradualmente. Y aquí lo que observamos del algoritmo, que es algo que también nos ofrece Undermind, por ejemplo, es que está configurado para no darte la información en una pregunta-respuesta tradicional. Te va haciendo más preguntas. Entonces, acá te dice, ¿qué dimensión específica de alfabetización crítica te interesa más? ¿Cuál es el propósito? ¿Hay algún contexto? ¿Qué es lo que hace un momento desarrollamos en el Gran Prompt? Solamente que hay que partir. Recomendación, vamos a darle esas respuestas. Esas respuestas son epistemológicas, no, insisto, no vienen en un manualito en donde no te lo pueden vender, eso es tuyo. Dimensión, enfoque crítico. Yo le puedo citar a un autor que a mí me gusta cómo lo trabaja, que es Creswell en su obra del 2015, ¿no? Luego, propósito. Investigación para manual de alfabetización. Estamos de este lado de regreso. Estábamos platicando que también estamos en vivo en TikTok Live. De hecho, cada semana también ya estamos trabajando ahí en los TikTok Lives. Comunidad de TikTok, también les invitamos a participar, a compartir para que sigamos haciendo estos lives. Y bueno, de este lado, José F. Olivares comenta, no pueden desaparecer los asesores de tesis porque un asesor estará en tu presentación de examen de grado y la inteligencia artificial solo es un apoyo para el desarrollo del contenido de la investigación. Carlos Alfredo dice, hola, buenas noches. Carlos, hace tiempo que no sabíamos mucho de ti, bienvenido de regreso. Saludos, también saludos a la doctora Sandra que nos comentó que efectivamente iba a entrar a quirófano, afortunadamente entró como doctora, pero bueno, los doctores ya ven que tienen estas agendas también ocupadas y pues imprevistos. Bueno, saluditos. Ingrid dice, muy importante lo que mencionan sobre la IA. Gracias por compartir su experiencia. Diana también comenta aplausos y José F. Olivares comenta, en algunas revistas te permiten usar la inteligencia artificial solo en marco teórico y que no sea en la parte de resultados y en las conclusiones, que claro, es parte de lo más enriquecedor, creo,
además de la aplicación metodológica de una tesis. Pero bueno, ahora sí, nos regresamos, sigan comentando, nos interesa leerles sus participaciones tanto en TikTok como en Facebook, les vamos leyendo. Y profe Lugo, regresamos contigo. Para quienes se van integrando a la conversación, la pregunta con la que nos quedamos fue, ustedes como tesis asesores, como investigadores también, ¿qué retos han enfrentado al revisar trabajos donde claramente hubo intervención y detección de inteligencia artificial? ¿Qué sugerencias das cuando los estudiantes utilizan estas herramientas sin alguna orientación? Bien, aprovechando el comentario que había en Facebook, a mí me cuesta mucho posicionarme bilateral o binariamente, o sea, siempre el mundo es mucho más complejo que sí o no, porque parece que en culturas latinoamericanas tenemos un gran problema y es pensar la vida como fútbol. Y a mí me gusta el fútbol, pero la vida no es uno contra otro, ¿no? Hay muchos matices y la IA como parte de la vida tiene muchos matices. Sin embargo, en este tema particular de la sustitución de profesores, ahí sí me posiciono con un rotundo no. Por supuesto que no es la salida ni la solución, y me atrevo a visorar hipotéticamente que va a haber muchos golpes de instituciones que no están entendiendo el tema de inteligencia artificial, la relación con los profesores, las profesoras, y que van a empezar a despedir y que les van a empezar a vender espejitos con supuestos GPT personalizados que califican por ti. La experiencia del profesor es insustituible. Y diría Deleuze, la libertad se encuentra en saber hacer preguntas que no estén pensadas por un otro en donde uno nació. Hay que ponernos a hacer buenas preguntas y eso es método científico. La pregunta me parece que no es sustituimos o no a los profesores, qué básica pregunta incluso epistemológicamente. La pregunta puede ser, ¿cómo convivimos en entornos de inteligencia artificial donde hay profesores y ahí hay muchas hipótesis? Alfabetización digital, ruptura de brechas, y la pregunta se vuelve más sabrosa en su respuesta. Y aquí pensemos entonces en algo que nos dice Benazaye Kipenichi en un libro extraordinario, La inteligencia artificial no piensa y el cerebro tampoco. A ver, la experiencia humana, el cerebro mismo, porque aparte uno de ellos es médico, no es solamente conexiones neuronales como el de la inteligencia artificial. El cerebro mismo también tiene afectividades que guardan a la vez que identidades, que historias, que proxémica. Esa es la valía humana. Pero también aquí yo quiero dejar otro punto sobre la mesa. ¿Qué nos hace ser humanos? Porque mucha de esta pregunta que queríamos resuelta es la que está ahorita atacándonos en forma de un artefacto llamado inteligencia artificial. Si entonces hago este paréntesis con la segunda pregunta que hace Sanji, ¿qué sugerencias? Bueno, no delegarle a la inteligencia artificial la posibilidad, diría Juan Villoro, que pase a tu casa y te chupe la sangre como Drácula. Dice Juan Villoro, si ya dejaste entrar a Drácula, que se llama tecnología, hay que ser precavidos, porque aparte le pones el cuello para que te chupe la sangre. No, tú eres quien tiene la posibilidad, mediante prompts críticos, hay una segunda sugerencia, aprender a promptear críticamente. Hay toda una metodología de prompts que muchos niños y niños en su agencia ya están haciéndolo de un modo intuitivo. Entonces, ahí nos hace falta también charla intergeneracional. Declaraciones de cómo se usa la inteligencia artificial. Aquí mismo hemos trabajado una que ya está ayudando a varias universidades. Pueden revisarlas si preguntan en los comentarios, se las mandamos. Escucha activa, me parece fundamental. A veces es por sentido común el tema de la escucha activa para saber qué actividades son las que se pueden poner. Coincido con el doctor Lira, no es un camino sencillo, o sea, porque de pronto también hay un tema así de, ay, entonces tú llegas, hablas con los grupos, haces acuerdos y no, hay resistencias. Hay también una apropiación generacional, de decir, a ver, tú pinche tío Josué, ¿qué vas a venir a enseñarme de mi mundo? No te voy a enseñar sobre tu mundo, vamos a compartir distintos mundos de vida. Nuevas actividades, esto pone también al punto de qué actividades son. Yo no dejo hacer ya tantos controles de lectura, salvo cuando se justifique. Les dejo hacer prompts, por ejemplo. Hazme un prompt. Hubo un grupo que levantó la mano y dijo, oye, profesor, es que usted la innovación y ¿por qué no lo aplicamos? Va, pero a todo acto de demanda tiene que haber una responsabilidad. Y entonces lo que hicimos fue un paper colectivo que, por cierto, está a punto de salir sobre los antiplagios. Adelanto la respuesta. Hay de un 30 a 80% de falsos positivos, que es gravísimo.
No hay ningún antiplagio, sobre todo freemium, que te ayude como profesor en su parte cuantitativa y algorítmica. Algo hay que hacer entonces que vaya más allá del algoritmo. Y ese algo también tiene que ser la creatividad epistémica, y cierro mi argumento retomando un argumento del doctor Lira: aprender a leer. Pero recordemos que la lectoescritura no nada más es textual, que a mí me encantan los libros. O sea, de pronto piensan que acá en Café ya estamos en Science Pay Research Hoy, y yo particularmente ya regresé a la cultura de los libros. Ahorita me volví adicto a comprar libros y a leerlos. Es otra experiencia. No eclipsa la IA los libros, ni la IA eclipsa la posibilidad de la experiencia en el campo. Aprender a leer no es aprender a leer solo lectoescritura. Aprender a leer es aprender a leer imágenes, videos, algoritmos, y entonces la lectura se convierte en una extraordinaria posibilidad de vivir, sobrevivir, recrear, crear y hacer. Por acá en TikTok también hay una pregunta, por ahorita se las paso si quieren. Va, justo, ando revisando comentarios. Ahorita nos pasamos para allá. Muchísimas gracias por tu participación, profe Lugo. Sí, definitivamente la inteligencia artificial no es para sustituir asesores, asesoras, profesores, profesoras. No va a hacer el trabajo por nosotros. También decíamos de broma, no broma, no va a quitarnos definitivamente las horas de desvelada que le dediquemos a nuestra investigación, ni hay fórmulas mágicas. La única forma de terminar nuestra tesis, pues sí, es haciéndola, leyendo, buscando, preguntando. Ya dejaremos para otro webinar, que ahí lo tenemos ya planeado, también el tema de la motivación, ¿no? Que comentaba profe Lugo al inicio, la motivación de tesistas para hacer tesis, la revisión de asesores, asesoras, pero bueno, lo dejaremos para otro webinar. Y por acá en los comentarios nos comenta Gabriel Arenas. Gabo, un saludo. Sí, sí, sí. Dice Gabo, buenas noches, un abrazo a todos, todas, todes. Me surge la duda de quién debería regular el uso de IA en entornos educativos y bajo qué criterios. Y una más difícil, ¿cómo creen que la IA transformará la educación en 15 o 20 años? Dejamos estas preguntas de Gabo y déjame voy a TikTok. En TikTok, Etno Baby, saludos. Y Luis Gerardo dice, ¿es recomendable utilizar la IA como herramienta para la elaboración de trabajos académicos? Ah, adelante, vamos resolviendo de una vez estas dudas antes de pasarnos al último bloque. Viento. Que se aviente el doc primero, yo agarro la que el doc me deje. Sale. Vamos por el de la educación, que es muy bueno. En prospectiva, donde va a explotar mucho el uso de inteligencia artificial generativa en la educación, está en el ámbito de la personalización. Se van a generar con estos grandes modelos de lenguaje contenidos específicos que el estudiante debe de aprender por carrera, por de avance de semestre, por materia, por temas, etcétera. O sea, una gran categorización. Y a partir de ello, el estudiante va a poder afinar los temas donde más haya carencias, donde más haya lagunas, y va a poder pasar de temas que ya domine más, que ya conozca o que tenga una cercanía más, pues más clara. Entonces, creo que la personalización en el aprendizaje va a poder ayudar a eficientar mucho los tiempos en los que una persona va adquiriendo los conocimientos. Ojo, va a tener que va a seguir siendo supervisada por profesores, por autoridades universitarias, pero bueno, estas grandes clases de temas donde cada alumno, ¿no?, conocía algo y no conocía algo y había dudas y había otros que se aburrían y otros que estaban como aprendiendo algo nuevo y otros que de plano ya decían con su mente ya en otro lado, dentro de una clase tradicional, ahora va a ser un poco más eficiente en el sentido de que cada uno va a poder consumir la información que más requiere o que le parece más necesaria para su propio aprendizaje. Otro caso es la evaluación. La evaluación se va a automatizar de una manera más
impactante, ¿no? En los próximos años. Ojo, también las tareas van a cambiar, ¿no? O sea, creo que en prospectiva ya no solo van a ser, como ahorita mencionó el doc Lugo, los controles de lectura o los ensayos, ¿no? También los propios trabajos académicos van a tener que evolucionar. Yo lo veo más ido hacia a una cuestión audiovisual, ¿no? Ya no vamos a depender tanto de la escritura, vamos a trabajar más con videos, vamos a trabajar más con audios, como podcasts, etcétera. Pero la IA va a tener la capacidad de evaluar ese tipo de productos y generar calificaciones que el profesor, luego un profesor va a tener que verificar, ¿eh? O sea, yo pensando en 15 años, igual y en 50 ya el profesor tal vez sí ya tendrá que estar haciendo otras cosas, pero en 15 años todavía el profesor va a tener que ser necesario para verificar que los avances de aprendizaje se estén consolidando. Pero bueno, creo que para allá van algunos de los elementos de la educación. ¿Cómo se regula eso a nivel educativo? Pues con todos los vertientes, con todos los implicados, ¿no? Deben de haber estudiantes y docentes, que son el núcleo central de una actividad de aprendizaje, pero también autoridades académicas, el propio Estado, ¿no? Las instituciones educativas tendrán que ir fijando sus lineamientos apegados a normativas más amplias que van más allá de la educación, como la protección de datos personales, como etc., ¿no? Otro tipo de reglamentos que se requieren ir concatenados a cómo vamos a utilizar eh, la inteligencia artificial. Justo ahorita en la universidad donde entré a dar algunas clases, la Universidad Abierta y a Distancia de México, vamos a tener una reunión, creo que justo en media hora, sobre cómo ir delineando un reglamento de uso de inteligencia artificial generativa. A mí me invitaron como docente, ¿no? Pero van a estar responsables administrativos y yo pienso que después se tendría que abrir a los estudiantes, ¿no? Que ustedes qué piensan y ustedes qué creen que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, es un trabajo muy, muy importante de construir este marco normativo y que va a requerir tiempo de diálogo y sobre todo apertura hacia que esto está cambiando, ¿no? El proceso educativo, como bien lo refirió Gabo, pues está en transformación y hay que adaptarnos a esas transformaciones, ¿no? Más tarde que nunca, pero hay que hacerlo. Muy bien, Doc. Estas preguntas justo nos van encaminando hacia el último bloque y se van entrelazando súper bien. Muchas gracias. Doc Lugo, ¿algo que te gustaría añadir? Sí, 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 sí. El- el- la respuesta está frente a nosotros, literalmente. A ver, comparto poquito la pantalla. Al tiempo que ahorita yo estoy hablando, pedí una investigación chafísima que te relaciono con TikTok. Así es como no se tiene que investigar. Habla en mi estado del arte de ética de la IA. Es un terrible prompt, que sería una terrible exposición en un seminario. Ahí no hay delimitación, no hay espacio-tiempo, no hay paradigma presente. Todo eso es la labor del profesor que va acompañando. Pero fíjense, a la par que estoy hablando yo junto a ustedes, se está mostrando la pantalla de un agente de inteligencia artificial. Luego armamos, si quieren, otro webinar para explicar el tema de los agentes, que ahorita son semiagentes, porque la verdad es que es otra vez un truco de marketing y aún así no deja de ser sorprendente que al tiempo que yo estoy platicando, Angelina está moderando y Abraham está dialogando sobre estos temas, hay una gente que me está buscando, me comparte su pantalla, recordemos que es el trabajador perfecto del capitalismo, la inteligencia artificial, y a la par que me comparte su pantalla, tengo aquí mi iPad, y en mi iPad abrí réplica, ¿no? Aquí para la gente de TikTok, acá lo pueden ver, para la gente que está del otro lado, aquí está réplica, que es una de las herramientas más usadas por adolescentes y jóvenes en Estados Unidos, porque literalmente te hace una réplica con la voz y personalidad de quien tú quieres para lo que tú deseas, tu amigo, tu pareja. Hay un tema ahí muy fuerte, ¿no? Que es el tema de la soledad, el vacío, a quién le cuento. Bueno, fíjense qué locura. Al tiempo que yo estoy aquí en mi computadora, una gente me está haciendo una investigación, una réplica. Yo no tengo réplica por decisión subjetiva, no me parece que esté ahí mi lazo social. Hay gente que sí. Y si todavía le sumo, en TikTok se está transmitiendo este live en mi celular. Es una hiperconexión y una omnipresencia de lo digital en nuestras vidas. Imaginen esto en un salón de clases. Claro, también imaginen las brechas que se siguen sucediendo. Ahora, seguro a Abraham le pasa, si ya por si era retador llegar con un grupo a dar una conferencia, hoy todavía es al triple. Hay gente que ya te maneja
3 inteligencias artificiales, hay alguien que no sabe qué es un prompt, hay un SNI 3 que es extraordinario en lo que hace, pero es apocalíptico de la IA y al mismo tiempo se sienten frustración. Es una locura lo que estamos viviendo. Sé que viene el argumento de las brechas, sí las hay, pero también es cierto que en pospandemia, por lo menos en México, 90% de los jóvenes ya tienen acceso a Internet por los celulares, porque se las han ingeniado para que en los celulares existe esta conectividad. Los celulares, como ustedes saben, no son la mejor herramienta para la educación. Tampoco es que en los celulares se eduque. Tenemos un lío en donde la sociedad del futuro creo que va a ser una sociedad muy desigual, que si no hacemos algo va a haber muchísimo control y vigilancia, porque yo coincido, hay que pasar del vigilar al castigar, al dialogar y compartir, pero en esta transición es muy complicado lo que está sucediendo y también visualizo mucho dolor social. Es algo que quiero escribir, pero no me ha dado tiempo. Un dolor social de adaptación. Duele el no saber frente a algo que va avanzando tan vertiginosamente que no sé si a ustedes les pasa, que ustedes están en estos temas, Angelina y Abraham, sale una nueva herramienta y a mí me encantaría, hoy el doctor Cardoso publica lo de GPT-5, no tengo tiempo yo de explorarlo y se siente gacho. Imagínense quien no sabe qué es un prompt y está viendo que sus alumnos lo usan, es un dolor social terrible, es un dolor social terrible porque los seres humanos generamos, me parece que decisiones como córrete a los profesores, espérate, esa no es la solución, pero el dolor social está ahí. Algún colega muy entusiasta de una empresa muy grande con la que me tocó participar decía, pero es que hace 10 años tampoco habían los trabajos de hoy, gracias a Google se han creado. Sí, colega, pero el dolor social de transitar ese punto del desempleo es muy fuerte. Entonces, necesitamos política pública, política educativa, alfabetización digital, y creo que este espacio nos permite tejer eso, y qué bueno que el doc diga en un rato ir a exponer algunas situacionalidades particulares dentro de su campus. Qué barbaridad. La verdad sí está loquísimo. Definitivamente también sí cambian los tiempos. Eh, en Facebook lanzamos una pequeña encuesta donde les preguntamos en qué se han apoyado para el uso de inteligencia artificial. Nos dejó poner Facebook pocas opciones, corrección de estilo y citas, opción B, búsqueda bibliográfica y opción C, resolver dudas metodológicas. Y por ahí a quienes nos ven desde Facebook ya les está apareciendo el resultado. El 50% de quienes nos ven ahorita la usa para búsqueda bibliográfica, 25% corrección de estilo y citas y el otro 25% resolución de dudas metodológicas. Entonces, esto nos lleva ya para que vayamos cerrando. Eh, ¿Qué habilidades ustedes consideran, creen o qué recomendarían para que asesores y tesistas convivan con la inteligencia artificial de manera ética, creativa? Adelante, Doc, vamos contigo para ir cerrando. Bueno, la habilidad de resiliencia, ¿no? De saber que uno está en proceso de aprendizaje y que a veces no nos va a dar los resultados deseados, ¿no? Sobre todo si apenas estamos desarrollando la habilidad de promptear, ¿no? De generar esta redacción de instrucciones. Pues bueno, tenernos paciencia, ¿no? Y saber que la comunicación humano-humano es una cosa y la comunicación humano-máquina es otra. Pese a que sea en lenguaje natural, las máquinas nos entienden de una manera específica y nosotros no tenemos esa habilidad todavía. Algunos la estamos desarrollando, ¿no? Entonces, en tener esa resiliencia, ¿no? Y número dos, algo en lo que yo estoy tratando de meter mucho a discusión, es la habilidad de distinguir nuestro propio pensamiento en colaboración con las máquinas, ¿no? ¿Qué salió de mí? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿Qué es lo que yo quiero? Y no confundirme porque es muy fácil a la hora en la que interactuamos y decirle quiero esto, la máquina te responde así, quieres esto, pero junto con esto y esto y esto. Y entonces a veces se vuelve yo le llamo un pozole, ¿no? Un pozole epistémico en el que dices, bueno, y entonces, ¿cuál era mi idea original y cuál es la idea que me dio la máquina? Y entonces, ¿por qué llegué aquí? Todo eso, colegas, se llaman habilidades de pensamiento superior enfocadas principalmente con la metacognición. La metacognición es la habilidad de aprender a pensar, o sea, pensarse a sí mismo
y cómo mi pensamiento se desarrolla hacia afuera, ¿no? Entonces, habilidades de metacognición me parece que son muy importantes, sobre todo para detectar qué es lo que queremos nosotros, en qué nos está ayudando la máquina, en dónde tal vez nos está desviando, tal vez nos está ofreciendo opciones, pero que nosotros tenemos que corregir. Y siempre, siempre tener la diferencia entre, bueno, esto es mi idea y esto sí lo debo de citar, porque es un resultado que me está dando la máquina y tengo que declarar el uso éticamente de lo que no es mío, ¿no? De ideas que no son propias. Entonces, creo que esta parte de las habilidades de metacognición es algo que debemos de trabajar mucho y, bueno, muchas otras, ¿no? Pero por brevedad de tiempo creo que me quedaría con esas dos, resiliencia y metacognición. Fabuloso, muchísimas gracias, Doc Lira. Profe Lugo, pasamos contigo, tus recomendaciones, sugerencias. En términos generales recomendaría la apropiación disruptiva de la cual hemos hablado mucho. Estas herramientas están hechas para maximizar ganancias, para individualizar los consumos de los usuarios y para que en función de esto produzcamos más por menos. En lo que esto sucede y el dolor social aparece, hay que utilizar las herramientas con fines no previstos, como por ejemplo estados del arte éticos, marcos de teórico consistentes, trabajos de campo que hagamos los seres humanos, porque esto nos abre chance para ir a escuchar a las personas, para construir propuestas metodológicas mixtas. Hay que irrumpir. Y colega, si tienes inserta grosería, de ganas de ir a tocar una guitarra, de ir a un concierto, de tomarte un café, ocupa disruptivamente estas herramientas, hazte 2 horas a la semana y no trabajes más. En términos de Grifo Berardi, deserta 2 horas a la semana y vete a chismear. Construye tu tiempo de ocio. Decían los griegos que el otio es la posibilidad de ir a cultivarte en cuanto a tu alma, cuerpo y espíritu. Porque si uno no se cultiva fuera del lapso de trabajo, llega a intoxicar a los demás. Y pensemos cuántos estamos intoxicando a otros porque no nos damos ese tiempo. Aprovechemos disruptivamente. ¿Qué es esto de aprovechar disruptivamente? Subjetivar a la IA con nuestra subjetividad, no que la IA sea la que nos objetualice. Entienda esa metáfora. Alfabetizarnos sin miedo, romper ese umbral del miedo. Cuando aprendimos a caminar nos caímos, cuando aprendimos a andar en bicicleta nos caímos, cuando aprendimos a besar la primera vez quizás no fue la mejor experiencia, cuando por primera vez te tomaste alguna cerveza quizás te dio cruda el otro día. Las primeras veces no suelen ser las idealizadas por las frases de Instagram y en función de esto aprender a promptear me parece que es un primer punto, porque quizás es una pregunta de la audiencia. ¿Y por dónde empiezo? Promptear. Vete los videos de Tesi Café, léete el artículo del Doc Lira, que yo ya lo leí, me gusta mucho, se lo comparto a mis alumnos constantemente. Bájate el caleidoscopio metodológico. Si tienes chance, métete a Tesi Café y aquí hay todo, ¿no? Psicólogos, pedagogas, tesis asesores, talleres, seminarios. Y si ahorita no hay lana, no te preocupes, disrumpe, entonces vete a descargar lo que tenemos de consulta libre. Y finalmente, lo que Freud llamaba la pulsión epistémica. ¿Qué es la pulsión epistémica? Esas ganas de saber cuando uno nace y creciendo y pregunta y pregunta y pregunta, y en algún momento el propio sistema político nos calla. Y ese callar es una forma de alienar. Entonces, sigue preguntándote cosas y sigue preguntando esas cosas para nutrirlo en forma de juego, incluso lo podemos decir. Juega con las herramientas, apropiatelas disruptivamente y en función de eso, deserta un poquito y vete a tomar un café porque le hará muy bien a ti y ese que te haga bien a ti, te hará bien a los demás. Serían mis recomendaciones, Andy. Muy bien, cerramos inspirados, motivados, motivadas este webinar. Muchas gracias a ambos por las sugerencias. Vamos con el último comentario que dejaron acá en Facebook. Nos comenta José F. Olivares. La inteligencia artificial solo es un apoyo educativo, pero no tiene sentido común como tiene un asesor de tesis doctoral. Muchas gracias a quienes se unieron, compartieron, participaron. Recuerden que vamos a continuar con estos webinars cada jueves a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos mucho material de acceso abierto. En caso de que ustedes apenas tengan este acercamiento a la inteligencia artificial, tenemos varios videos de acceso libre tanto en YouTube como en TikTok para que vayan, los revisen y se apoyen para su investigación. Y pues, sin más por el momento, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Bye. Ahora despídense de la comunidad TikTok.
Ay, TikTok, adiós. Muchas gracias, doctor Lugo. Muchas gracias, doc Lira, por acompañarnos. Muchas gracias, comunidad TikTok. Bye. Gracias por vernos. Bye. ¿Qué es Tesicafé? Nosotros somos una institución que te ayuda a terminar tu proyecto de titulación. Durante 10 años hemos conformado una comunidad de tesistas en más de 12 países. 70% de las y los tesicafecistas que cumplen con nuestro método se logran titular y el día de hoy se encuentran en posgrados de excelencia. Hacemos uso de nuestro método 5.0, que implica el uso ético de inteligencia artificial en la investigación, un asesoramiento y acompañamiento situado con un equipo multi y transdisciplinario, acceso a una aula virtual exclusiva, talleres con especialistas y acompañamiento psicoemocional. Además, contamos con seminarios, tesicamps, talleres de acceso libre, capacitaciones, libros y más. Anímate a formar parte de nuestros grupos, pregunta por nuestros planes y con gusto te atenderemos y orientaremos para que juntos hagamos más que una tesis.